Las pruebas unitarias de un parameter object abstracto. ¿Cuál es la dificultad de probar un algoritmo que funciona con un parameter object abstracto? Bueno, que no podemos instanciarlo, por eso es abstracto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aprender a utilizar una herramienta para generar un doble de pruebas. Así como hemos visto en los videos que se usa dobles de pruebas para probar la seguridad de los automóviles. Bueno, nosotros no vamos a usar un maniquí, nosotros vamos a generar dinámicamente un parameter object que va a saber responder de acuerdo a las características que nosotros le digamos. Entonces vamos al Visual Studio y vamos a ver cómo se utiliza esta herramienta. Primero voy a explicar qué es lo que quiero probar. Vamos a ir al componente certificados.negocio donde tenemos la clase de emisión. La clase de emisión recibe el parameter object datos de la emisión y de acuerdo a los datos de la emisión entonces él obtiene la fecha actual. Esta fecha actual es la que él utiliza para darnos la fecha de generación. Lo voy a utilizar pues es un ejemplo bien sencillo, pero notemos que en datos de la emisión la fecha actual es una propiedad abstracta. Es decir, cuando yo vengo aquí a programar la prueba unitaria, aquí tengo la prueba unitaria de la fecha de generación, yo puedo decir el resultado que yo espero de esa fecha de generación es este datetime, pero entonces necesito una instancia de ese parameter object para poder enviar a la emisión, para después a la emisión preguntarle la fecha de generación y así comparar el resultado obtenido con el resultado esperado. ¿Qué es lo que yo querría? Bueno, yo querría poder venir aquí y generar una variable local, inicializarla y decir que los datos .fecha actual es igual a ese resultado esperado. De manera que cuando este parameter object sea enviado a emisión y emisión le pida la fecha actual para generar la fecha de generación, entonces el dato sea exactamente el mismo. El asunto es que tenemos un error que nos dice que no puede crear la instancia en la que hace abstracta datos de la emisión. Y después aquí en la fecha actual nos dice no puedo asignarle nada a fecha actual porque es read only. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a primero a esta opción del menú de referencias que dice Manage NuGet Packages. ¿Qué es un NuGet? Un NuGet es un paquete donde en el mundo de .NET se comparte las librerías de manera libre. Entonces, si le damos clic a esta opción, vamos a acceder a una librería de paquetes. Todos estos son paquetes gratuitos que uno puede instalar en este componente negocio.unittests. Lo interesante de los paquetes NuGet es que ellos mantienen todo el historial de las versiones del desarrollador de esa librería y entonces para uno como usuario es muy claro la versión que está utilizando y todo el historial de esas modificaciones que ha tenido. Para hacer esta librería, bueno, esta funcionalidad de las pruebas unitarias del parameter object, vamos a utilizar una librería que es nsubstitute. Vamos a darle clic aquí en instalar. Él automáticamente baja ese paquete de internet, lo descomprime y lo coloca como una referencia a nuestro componente. Aquí vemos en substitute. Este readme se puede leer. Igualmente podemos ver en internet el sitio de esta herramienta en nsubstitute.github.io. Ahí tiene ejemplos. Y lo interesante es que esta librería está escrita desde el punto de vista de que sea muy fácil de leer, muy fácil de utilizar. Entonces vamos a reemplazar el código fuente que hice
el que no compila, por el uso de esta librería y vamos a generar dinámicamente un sustituto para este parameter object que es abstracto. Entonces lo primero que vamos a hacer es reemplazar esto por una clase de la librería en substitute que se llame substitute, y esta se utiliza de la siguiente manera. Le estoy diciendo que quiero un sustituto para esta clase. Veamos que ya compila. Cuando esta prueba unitaria sea ejecutada, entonces va a llegar a esta línea y la librería va a crear un sustituto, es decir, un objeto ya instanciado que implementa esto. Y voy a darle una instrucción. Voy a decir que los datos .fecha actual va a retornar el resultado esperado. Es el error que tenía. Ok, lo que estamos observando es que en tiempo de ejecución él va a crear el sustituto para datos de la emisión y luego va a decir que los datos .fecha actual retorna el resultado esperado. Así, cuando yo envíe el parameter object al objeto de emisión, va a funcionar como si fuera un objeto real. Aquí tenemos entonces la fecha de generación. Fue una prueba unitaria donde recibe una fecha actual y la misma es la fecha de generación. Si quisiéramos, podemos debuguear esto y acceder al momento donde nuestro algoritmo va a pedir esa fecha actual y ver que específicamente nos está retornando esta fecha. Veamos que todo esto es posible gracias al polimorfismo, que nuestro algoritmo está hecho para funcionar de esa manera. Vemos aquí los datos de la emisión. Notemos que el tipo dice datos de la emisión proxy, es una clase que él ha creado dinámicamente, y cuando yo le pido la fecha actual me va a dar específicamente la fecha que yo le indiqué que me retornara. Así ya la asignó aquí en fecha actual, y entonces cuando yo le pido la fecha de generación él va a retornar también ese dato y la prueba unitaria va a ser exitosa. Entonces ya aprendimos cómo crear estos dobles de pruebas. Cuando tengamos un algoritmo que entonces utiliza un parameter object abstracto pensado para la inversión de dependencias, utilicemos este tipo de librerías. Esta no es la única, pero esta veamos que es muy sencilla, es muy fácil de leer, así que la recomiendo en todos los usos donde ocupemos una lectura sencilla. Ahora vamos a mirar un caso un poco más complejo. Aquí lo que tenemos es un objeto que recibe un parameter object cuya clase es abstracta, pero la clase abstracta también tiene cierta implementación. Es decir, nosotros cuando creamos el sustituto de esta clase y la asignemos aquí para enviarla al objeto del algoritmo, nosotros no queremos que se sustituya todos los métodos en esta clase, sino queremos que algunos tengan el comportamiento que ya está programado. Entonces en esta función lo que estamos utilizando es la instrucción
donde decimos que los datos va a ser el sustituto para algunas partes. Veamos que estamos usando for parts of y el nombre de la clase. Así, nosotros podemos entonces asignar ciertas propiedades, indicar cómo queremos que se comporten otras propiedades. En este caso, estas tres son read-only. Y otras dos propiedades de datos de la emisión nacional si queremos que se mantengan con comportamiento, que son estas dos. Si nosotros lo hiciéramos como hicimos el ejemplo anterior, esas dos propiedades nunca funcionarían y siempre retornarían nulo. Entonces es importante que veamos la diferencia de utilizar, por ejemplo, en este caso, donde estamos haciendo simplemente un sustituto completo para datos de la emisión, y el caso de este parameter object inteligente, donde estamos simulando solo algunos de sus comportamientos y otros estamos dejando el comportamiento completo. Entonces, para terminar, estos son los tres pasos para usar mSubstitute. Primero, agregue el paquete NuGet. Segundo, indique el using mSubstitute para tener acceso a todas las clases en la clase de pruebas unitarias. Y el tercer paso es crear el parameter object sustituto y configurarlo. Y aquí tenemos un ejemplo breve pero representativo de lo que queremos hacer en general en los parameter objects abstractos. Creamos el sustituto y después decimos qué es lo que esperamos cuando alguien utilice cada una de sus propiedades por medio de este returns. Entonces estamos con esto del uso de mSubstitute. Podemos encontrar más ejemplos en softwaremantenible.com.